muchísimas gracias por conectarte, eh, sobre todo muchísimas gracias por aceptar la invitación a este proyecto de Entre Tumores y Tertulias. Y bueno, pues antes que nada, o más bien después de agradecerte el que puedas como participar aquí conmigo, es el también poder reconocer todo lo que estamos haciendo, todo el trabajo que hay detrás. Soy una fiel seguidora de todo lo que haces, que es los cuadros, las todas las imágenes, todo es del arte que llevas a cabo, la verdad es que es algo que me parece fascinante, pero pues no nada más es Gracias. como esta cuestión, ¿no? Entonces, te doy la bienvenida a los que se están conectando, a los que están aquí uniéndose, los invitamos a que se queden con nosotros y escuchen un poco acerca de lo que es este Entre Tumores y Tertulias. El día de hoy me acompaña la doctora Sharon Valencia González. Ella es médico cirujano y partero por el Centro Universitario de Tonalá, allá en Guadalajara. Y bueno, pues ella también actualmente también es maestrante de la maestría en sexualidad y pareja por la UMEP, ¿cierto? Estaba hace días Sí. checando que también con bastantes reconocimientos y demás, está llevando a cabo la maestría y les está diciendo a todos, con permiso, voy pasando. Entonces, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Como sabes, pues bueno, todo a lo que me dedico básicamente o todo lo que está, eh, para lo que está diseñado todo entre tumores y tertulias es justo para el acompañamiento a pacientes que tienen algún problema de cáncer, ¿vale? Y vale, también para Sí. los acompañantes, porque a veces no sabemos cómo acercarnos a nuestros pacientes, no sabemos qué decirles o de qué manera poder ayudarlos cuando nos están solicitando un consejo o cuando vemos que está pasando por una situación complicada. Entonces, pues Claro. aprovechando que la maestría en sexualidad es algo como que tú dominas, yo te pedí este favor de que nos acompañaras y pudiéramos hablar como justo en esta relación entre lo que es el cáncer y toda la parte de sexualidad. Así que, pues sin más preámbulo, te abro el espacio. Bienvenida, Sharon. Bienvenida, bienvenida. En este tipo de temas. Y bueno, me parece sumamente importante el hecho de que se empiece a visibilizar cada vez el área de la sexualidad, ya que, bueno, creo que es algo que es relativamente nuevo, o sea, apenas empezó a estudiar la sexualidad en los 60, 70 y mucho de esto iba enfocado en el varón. Entonces, es bastante importante que cada vez se empiece a pues quitar la venda de los ojos de las personas con respecto a los tabús que pueden existir, en especial cuando ya se vive con alguna enfermedad. Si de por sí ya cuando uno no vive con ninguna enfermedad existe tabú todavía, en ciertas edades, en ciertas situaciones, en especial uno cree que ya llegando a ciertas edades ya no tiene derecho a vivir su sexualidad o a sentir placer y en algunas otras edades se ve como algo muy pecaminoso y satanizado, ¿no? Entonces, es algo que me parece sumamente importante que se empiece a abordar desde todos los espectros pues de los que puede pasar la humanidad. O sea, desde que un individuo puede llegar a tener una circunstancia de, no sé, perder un miembro de su cuerpo, empezar con un proceso de una enfermedad que antes no tenía, estar pasando por cambios emocionales, físicos, sociales, todo eso es sumamente importante y vital para el desarrollo humano. Entonces, creo que se me hace muy padre que empecemos a tocar ese tipo de temas y a compartir con las personas, a lo mejor que viven con cáncer o que tienen familiares que viven con cáncer y que esta información se pueda llegar a transmitir. Creo que es algo muy rico y bueno, pues a darle. Vamos empezando.
Vale, pues sí, ¿no? Efectivamente es algo como bastante complicado y bastante tabú. Y justo en ese tema o justo como en esa línea, ¿por qué crees que sigue siendo un tabú hablar de sexualidad específicamente en personas con cáncer? Creo que es un tabú porque cuando uno ya vive con una enfermedad, uno cree que ya no funciona. Ese es el discurso de muchas personas y así me lo han dicho, ¿eh? He tenido dos, tres pacientes que viven con cáncer y cuando se toca el tema de su sexualidad es como de, no, doctor, es que yo no tengo pues ni deseo, ni me siento deseable, ni siento que pueda llegar como antes al placer o al disfrute, por diferentes circunstancias. Bueno, lo vamos a ir hablando a lo largo de la entrevista, pero desde el dolor que pueden llegar a estar sintiendo, no solo por la propia quimioterapia, radioterapia o tratamientos que se puedan tomar, sino porque su cuerpo literalmente cambia. O sea, se empiezan a ver diferentes. Hay personas que no pierden el cabello, pero el color de su piel cambia. El líbido es distinto. En varones, más bien en personas con pene, las erecciones ya no están siempre como funcionales, aunque sea una persona muy joven, pueden llegar a ya no llegar a una erección. En personas con vulva, la lubricación ya no es la misma, sí o sí pasa. O sea, esos sí o sí del tratamiento ya no llegan a lubricar igual, pues existen sangrados, existen lesiones bastante marcadas. Entonces, por toda esa situación tan traumática que empiezan a vivir, y decir, bueno, pues es que yo hace un tiempo yo funcionaba, o sea, ahorita ya no, y es muy doloroso y muy triste y prefieren ya no someterse a esas experiencias y eso empieza a mermar todavía más la calidad de vida de estas personas. Sí, claro, sobre todo por los efectos secundarios de los diferentes tratamientos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Así mencionaba es. esta cuestión como de la lubricación y demás, tan solo con las quimioterapias, todas las mucosas del cuerpo comienzan a resecarse. Entonces, pues por supuesto que si tienen dificultades para poder pasar la comida, que los ojos les lloran mucho, ¿no? Paradójicamente, que es el signo de ojo seco y demás, pues muchísimo más con estas cuestiones a nivel sexual. Me hace pensar también en estos pacientes que reciben radioterapia o que están en alguna cuestión como de, eh, en algún tipo de tratamiento quirúrgico, pues también ahí se ve afectado como la parte de la sexualidad. Y bueno, Claro. ya nos comentaba más o menos como la frecuencia, pero voy a hacer la pregunta de todas maneras. ¿Qué tan frecuente es que los pacientes pregunten por temas sexuales en la consulta, en general, independientemente del No es diagnóstico? nada frecuente. Sí, no, nada, nada frecuente. O sea, creo que en este punto es obligación del médico, cuando hablamos de personas que actúan directamente con el médico, o del psicólogo, o del psicoterapeuta, tocar el tema de la sexualidad, porque es algo que no se hace. O sea, uno puede llegar a pensar que el ir al ginecólogo, al urólogo, ya automáticamente van a resolver nuestras disfunciones sexuales, o nos pueden llegar a dar las respuestas y esto no siempre es así. O sea, un ginecólogo o ginecóloga, ginecólogo, no siempre tienen la formación. Hay unos que sí, conozco gines excelentes que tienen la formación en sexualidad y tienen la información y las herramientas para poder resolver estos temas y abrir el diálogo, principalmente, porque no se hace. Sí, es muy infrecuente y cuando llegamos a preguntarlo, noto que los pacientes se incomodan. Algunos se incomodan, pues como de que, "No, doctora, es que para mí eso no es importante, cuando es una persona que no se conoce sexual. Entonces, hay muchas cositas que se tienen que ir trabajando y manejando en términos de la consulta y de cómo vamos a abrirla, porque los pacientes no lo preguntan. A menos de que de verdad sí hayan sido conscientes y hayan estado conformes con su sexualidad y sus prácticas y empiezan a notar las disfunciones, ahí sí es cuando se empiezan a acercar, pero es rarísimo. Sí, claro. La verdad es que también en consulta, incluso
de mi lado, que es como la parte de la psicología y demás, pues sí están como más enfocados en estas otras cuestiones como de sobrevida, trascendencia, adherencias a tratamiento, etcétera, pero es real, ¿no? Realmente como en la parte sexual pueden tener muchas dudas, porque yo no digo que no las tengan, pero el acercarse a preguntar realmente sí es poco frecuente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, en este sentido, tú como experta, ¿cómo crees que impacta el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en la vida en la vida sexual de una persona? Bueno, creo que mejor que nadie tú sabes que impacta en todas las esferas de la vida de una persona. Y ya si nos enfocamos en una de esas esferas, claramente todas van a estar afectadísimas. Me gusta poner la analogía de, bueno, imagínate una mesa sin una pata. O sea, esa mesa no va a ser funcional y se va a caer. Entonces, imagínate, llega el diagnóstico y es una persona joven, ponle unos 20, 25 años, que está en su peak, en temas de su actividad sexual, hablando de una persona que no es asexual, y que sí se comparte desde lo erótico, hablando desde lo erótico, y llega el diagnóstico del cáncer y llega el, bueno, es que vas a perder el pelo, vas a perder el deseo sexual, vas a tener mucho dolor, vas a tener esto, el otro. Y es una persona que vive con una pareja o que su sexualidad la vive de una manera libre. Híjole, o sea, es un golpe bastante duro porque cuando no se tiene este acompañamiento, pierden todo, o sea, realmente sí llegan a decir, ¿sabes qué? Prefiero dejar a mi pareja porque pues yo ya no le voy a servir. O sea, yo ya no le voy a poder dar lo que él o ella quiere. Y si la pareja no es receptiva y no tiene esa empatía para decir, bueno, pero yo no estoy contigo solo por lo erótico, estoy contigo como persona, pues ahí sí puede llegar a decaer muchísimo la calidad de vida de este ser y incluso hay personas que han llegado a optar por el suicidio. Entonces, te voy a compartir la anécdota de una paciente que tuve. Ok. La tuve, pero como médico, no como sexóloga. Me tocó hacerle un papá Nicolau. Sin embargo, era una pacientita joven, tenía 34 años, tuvo un cáncer muy agresivo de mama, era hormonodependiente, entonces ella no era candidata a recibir terapia hormonal, que es uno de los tratamientos que se podrían llegar a dar en casos de este tipo que baja la libido y se pueden dar hormonas. Hay cánceres en los que no puedes dar hormonas porque se activan. Claro. Entonces, en esta paciente no era candidata a recibir terapia hormonal y ella venía muy consternada porque esa doctora, ok, me va a hacer el papá Nicolau, nada más le quiero decir que tengo pues las mucosas muy frágiles y sangro muy fácil. Y efectivamente traté de hacerlo con el mayor cuidado del mundo, pero sí, a la hora de tomar la muestra pues hubo un leve sangrado. Ella ya no estaba menstruando por la misma quimioterapia. Entonces, ya desde ahí me dijo, quiero comentarle algo con respecto a mi sexualidad. Me siento muy deprimida con respecto a esto, ya que pues mi esposo quiere y yo a veces por no decirle que no, que me duele, Accedo. accedo y termino muy lastimada, pero ya ni siquiera lo disfruto. Incluso le pido que no me quite la blusa porque como ya no tengo un pecho y ella no tenía como que todavía, no era candidata todavía a lo del implante, A la hasta la reconstrucción. remisión, era como que ya estoy mutilada. O sea, ¿qué de sexy voy a tener yo si ya estoy mutilada, no? Entonces, pues yo todavía ni siquiera estaba en la maestría. Para mí fue muy choqueante escuchar eso. Fue como, a ver, o sea, pues si tu pareja te ama y se decide vivir contigo, porque evidentemente las relaciones no se sostienen desde el amor, que ese es otro tema que vamos a hablar después. Claro. Se sostienen desde la empatía y el acompañamiento. Si tu pareja está dispuesta a vivir este proceso contigo, pues aquí los dos tienen que acompañarse y entender que la dinámica va a cambiar, pero no por eso tienen por qué dejar de sentir placer, hablando desde el erotismo. Claro.
Híjole, y es que estas historias son bien frecuentes en el tema oncológico, en el tema del cáncer. Digo, la verdad es que ahorita, gracias por compartirme esta experiencia. A mí también me trajo como muchos flashazos y pues muchos pacientes o muchas pacientes que pasan por situaciones muy similares, ¿no? Y a veces uno de este lado como pues profesional, a veces como en áreas específicas, tal vez también vamos dándonos cuenta de las carencias que tenemos, ¿no? De todo lo que nos hace falta investigar y nos hace falta pues averiguar para poder tener un mejor desempeño en nuestra labor con estos pacientes. La verdad es que yo también me vino un flashazo y también permíteme compartirte una anécdota que creo que por aquí ya la he platicado alguna vez. Una historia de una paciente que cuando yo entro a trabajar al hospital en el que estaba, yo estoy en el área administrativa. Si bien soy psicóloga, no tengo como tal pues la intervención con los pacientes. Entonces estoy en el área administrativa y me toca escuchar a una persona que llega, le acaban de diagnosticar cáncer de endometrio y ella lo primero que dice es, yo no me voy a hacer ningún tratamiento. Pero espere, señora, ¿por qué no se va a hacer ningún tratamiento? No, o sea, te estoy diciendo, o sea, yo vine aquí a firmar mis documentos y hacerme responsable de que yo no voy a tomar ningún tratamiento. Cuando le preguntan por qué, pues el rechazo al tratamiento ante una enfermedad tan impactante como es el cáncer, ella lo primero que nos dice es que yo no quiero que mi marido me deje. A mi marido le encanta mi cabello, a mi marido le gusta mucho mi cabello y en el momento en el que yo le diga que tengo cáncer y que me van a dar quimio, se me va a caer el cabello y él me va a dejar. Y yo prefiero estar muerta a que mi marido Claro. se vaya o me deje. Y entre bueno, entre mi inexperiencia, entre el desconocimiento y demás, pues esta persona se fue. La realidad es que ya no supe si más adelante, que yo supongo que sí, porque pues obviamente la enfermedad va progresando y demás, pero ya no supe si más adelante regresó esta persona, esta paciente. Sin embargo, para mí fue como tan impactante eso, que justo fue cuando decido empezar a especializarme en toda esta cuestión de la psicooncología para poder ayudar de una manera como más efectiva, porque simple, Claro. ¿no? O por ejemplo, muchas veces el primer síntoma del cáncer de endometrio es el sangrado y estas muy Sí. probablemente es operable y no necesariamente requiere ni quimio ni radio. Y hay quimios que para cáncer de endometrio no necesariamente quitan el cabello o no necesariamente te dejan con alopecia. Exacto. Si en algún momento yo o alguien del personal médico y paramédico que estábamos ahí se lo hubiéramos podido compartir, tal vez su decisión hubiera sido otra, ¿no? Y entonces podríamos haber hecho una intervención mucho más funcional, detenerla en ese punto del de espera, el cabello, yo entiendo que es importante para ti, para tu esposo y demás, no se te va a caer, pero ya después como una vez teniéndola ahí captada, poder hacer como un acompañamiento mucho más funcional con ella. Y la verdad es que uno se va dando cuenta de Así las es. limitaciones que tiene como personal, ¿no? Entonces, híjole, wow, increíble, sí es cierto que pues te tienes que ir actualizando y tienes que ir viendo cómo hacer mejor tu labor. Exactamente, porque sí es complicadísimo. Y bueno, es normal perder el deseo sexual durante el tratamiento. ¿Hay alguna alternativa en el caso de los pacientes oncológicos? La cosa que yo podría decir y compartirles es que sí, indudablemente el deseo sexual se va a perder. A veces no solo por los cambios físicos, puede que no tenga ningún tema con eso, pero como, como tal el propio tratamiento sí lo propicia. Para empezar, los pacientes se pueden llegar a sentir súper incómodos desde las náuseas, ¿no? Que es el signo principal, de los principales. El cansancio, o sea, hay muchísimas situaciones que por el propio tratamiento puedes estar súper bien
dentro de lo psicológico, pero ya físicamente el cuerpo empieza a decaer y a sentirse muy cansado. Entonces, simplemente por eso, los pacientes dicen que no, ¿sabes qué? La verdad, ando bien cansado, cansada, pues de la quimio, porque son sesiones pues un poquito brutales. Entonces, la radioterapia, que literalmente la piel se puede llegar a quemar. Entonces, desde ahí el deseo, pues obviamente se va a ver mermado. Claro que sí hay alternativas y esto es algo que me gusta mucho compartirlo, no solo desde la vivencia en una enfermedad, sino también en cualquier persona que esté atravesando alguna disfunción sexual que no sea tanto orgánica y si sea orgánica de todas maneras se pueden utilizar otras alternativas, el reexplorarse. ¿Cómo es esto? Si una persona no se conoce, no sabe lo que le gusta, difícilmente llegando a un estado de enfermedad va a saber cómo manejarlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tú permitiste o tú dejaste que otras personas conocieran tu cuerpo y tú no lo conoces, imagínate, o sea, ahí tenemos que reeducarnos por completo, tenemos que volvernos a plantear todo para decir, bueno, pues es que yo no sé si sí me gusta que me toquen aquí, yo no sé si sí me gusta que me den un masaje antes del acto erótico, yo no sé si a mí me gusta como ese jueguito de que mandan las fotos, o sea, ¿qué me gusta para empezar? ¿Sí? Entonces, si tenemos que llegar a un punto de estos, para decir, no tengo que volverme a descubrir y a conocerme, no sé, puede que sea un poquito más difícil o más complejo, mejor dicho, pero para nada va a ser algo aburrido. Entonces, eso es algo muy importante, el hecho de empezarte a explorar, a conocerte, para poderte compartir al otro, es una aventura maravillosa que cuando uno se decide aperturar a las opciones que existen, pues realmente esto se puede empezar a disfrutar bastante. ¿De qué manera lo podemos hacer? Bueno, imagínate que, ¿sabes qué? Pues yo la verdad no tengo ganas de penetración, porque la sexualidad, o más bien el acto erótico, hay que diferenciar sexualidad como un todo, ¿no? Que es lo biopsicosocial, lo que me forma a mí como ser sexuado. Y aquí estamos tocando más el tema desde el erotismo, ¿no? Desde ese acto que puede llegar a sensaciones placenteras, individuales o con pareja, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo erótico no solo se basa en la penetración. Esta paciente me hubiera encantado haber tenido las herramientas para decirle, señora, la penetración no lo es todo en el erotismo. ¿Sí? Si usted no lo está disfrutando, pues evidentemente su pareja también se va a estresar. Pues si ve que está sangrando, si ve que le duele, si ve que no disfruta y solamente para tratar de retener a alguien que ya le dijo que quiere estar con ella y que no la va a dejar por otra persona aunque tenga cáncer, entiendo pues la preocupación, pero a veces la sociedad puede llegar a meterte esas ideas que tú ni siquiera tenías. Entonces, una simple caricia o masajes, eso ya es un acto erótico. Eso ya puede incitar al deseo. Explorar otras zonas que no sean genitales, eso es algo también muy rico que puedes decir, ay, yo no sabía que sentía placer o Que me me prendía. gustaba. Ajá, o sea, que me besaran el cuello, o atrás de las rodillas, o que con las uñas que me rascaran así como muy despacito, que me agarraran el cabello, yo no sabía eso. Entonces, el hecho de permitirte hacerlo, eso ya por sí solo es un acto erótico. O sea, hay que quitarnos de la cabeza que la penetración, el mete y saca lo es todo, porque para empezar, el 45% de las mujeres no llegan a un orgasmo teniendo penetración. Entonces, eso es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Otra, las respiraciones. El mindfulness también se puede llegar a convertir en acto erótico cuando lo haces en pareja o contigo mismo. El ser consciente de tu cuerpo, tratar de no cambiar lo que ya está. Si tienes dolor, no hay que tratar de cambiarlo, hay que identificarlo, que te duele, dónde te duele, o que te gusta, dónde te gusta. Si acá me duele, acá no, acá siento horrible. Entonces, y otra cosa también importante, donde también puede existir mucho tabú, en especial para las personas con pene muy masculinos que piensan que un juguete sexual va a sustituirlos, en esa ideología falocentrista, el Claro. uso de juguetes sexuales en pareja puede llegar a ser algo bastante rico, controlado
sin llegar a lastimar a la persona, si lo vas a hacer en pareja o si tú sola lo vas a hacer, solo o sola. Claro. Ahorita que mencionaba esta cuestión como de aprende a conocerte para que de esa manera pueda el otro también como tocar, permitirse y demás, me vino también a la mente muchas veces esta cuestión de efectivamente no nos conocemos, incluso pues no me quiero meter como en estos temas de diferencias de género o de desigualdades, pero tal vez sí a las mujeres a veces no se nos permite como tal explorarnos a ciencia cierta y conocer nuestro cuerpo y demás. Y la realidad es que pues si ahorita sigue siendo tabú, pues en generaciones anteriores era incluso más marcado. Y yo recordaba también, y no fueron pocos, algunos casos de pacientes que al momento de estar con su pareja, al momento de estar en el acto sexual, realmente la pareja era quien descubría estos tumores o quien Sí, descubría estos cambios en la piel o estos moretones, etcétera, porque ellas no tenían esta costumbre de tocarse o de verse siquiera al espejo y muchas veces me tocó escuchar en la consulta que la pareja al momento del acto sexual, él al estar tocando, manipulando, besando, lo que sea, eran los que se daban realmente cuenta de quién, de que había algo mal, ¿no? Así como de, oye, aquí tienes algo que no había visto, aquí tienes una bolita o aquí tienes un lunar, etcétera. Y es justo esto, ¿no? El no nos conocemos, ni siquiera como por cuestión de salud, mucho menos por una claro. cuestión como en una situación erótica o algo como por el Sí. estilo, ¿no? Entonces, tienes razón en permitirnos conocernos para que entonces podamos decirle al otro, por aquí sí, por aquí no, y de qué manera. Sí, y viendo esa importancia de lo que me mencionas con respecto a la autoexploración, eh, desde lo médico, ya no tanto desde lo erótico, híjole, es bastante común, ¿eh? O sea, eso que me comentas, en especial en el cáncer de mama, la pareja es la que se da cuenta de que, oye, pues no te habías sentido activo, ¿o qué? O sea, esto está raro, esto no está bien, o desde la vulva, de que, oye, tienes unas verruguitas que no había visto, tocando el tema del BPH, ¿no? Que bueno, las verrugas no son oncogénicas, pero hay otros serotipos. Sin embargo, es importante realizar el Papa Nicolau para detectar los serotipos no oncogénicos y los oncogénicos. Pero bueno, de todas maneras es importante ya que el hecho de que tú con verrugas puede llegar a generar problemas porque crecen. Entonces, imagínate, o sea, si una como mujer cisgénero no se autoexplora, no se conoce la vulva, no se conoce cómo se ven tus mamas. O sea, en ninguna circunstancia lo revisan, lo exploran. ¿Por qué? Porque desde niñas se nos dice, es que es sucio, déjese ahí, no seas cochina, no tienes por qué estarte agarrando esa zona. O sea, y bueno, este es un tema que si me voy, nos vamos a tomar unas Sí, 5 o sí, 6 nos horas vamos en a ir temas. lejísimos, lejísimos, digo, tan solo como paréntesis, ¿no? Y como para cerrar esta parte, yo estoy en un grupo donde hay muchas mujeres y normalmente ahí suben como las cosas que les están pasando y demás, y entre todas intentan como apoyarse, etcétera. Y hace días salía esta cuestión como del no saben ni siquiera cómo huelen, ¿no? O que les da pena Ah, saber sí, a qué huele su vagina, por ejemplo. Y es sí, así como de, ¿cómo sé que hay algo bien o que hay algo mal? Si yo no me checo ahí, o sea, yo me enjuago y me lavo y ya, ¿no? Pero mi pareja quiere estar ahí y demás. Entonces, esta parte también ajá, es conocerse, ¿no? A qué huele, cómo se ve, qué fluidos estamos produciendo y darnos cuenta de justo cuando ahí puede estar el cambio que hay que prestarle atención, claro. ¿vale? Sí, eso es súper importante porque también en temas de fluidos, hay unos que pueden ser patológicos, hay unos que no. O sea, hay muchas cosas que de verdad, de verdad, de verdad nos tomaría, yo creo que no solo esto, porque es bien importante tocar el tema de los fluidos, de que una como mujer cisgénero que ponga atención, pueda llegar a conocerse, a oler, a sentir. Realmente hay muchísimas cosas que
no solo la mujer cisgénero debería de saber, también el hombre cisgénero debería de conocerlo, en especial si está con una pareja femenina. Entonces, no es solo como de que, ay, bueno, ella debe de saber, o sea, que ella se cuide. No, o sea, ellos también tienen que tener esa responsabilidad. Porque, a ver, o sea, ahorita nos centramos mucho en la mujer, pero ¿qué pasa con los hombres cisgénero, que, pues, tienen cáncer de pene? A muchos se los tienen que mutilar, literalmente. Entonces, imagínate, desde la idea falos de decir, es cool, esto es lo que va a hacer que yo sea una persona que tenga placer y que pueda dar placer. Y eso es completamente falso. Es Su completamente falso. En hombría no realidad, está ahí. exacto. Sí, o sea, lo que te digo, la ideología falocentrista, hasta tener toda la imagen en su falo. O sea, todo su chiste en su falo, que es bastante común. Incluso hacen bromas de eso, de que a ver quién no tiene más larga y disculpen la vulgaridad. Pero sí, o sea, imagínate, eso a varón es un duelo impresionante. Y ya no se permiten sentir otras zonas. O sea, no se Terminó permiten su vida explorar ahí. otras zonas. Terminó su vida ahí, entonces imagínate. Claro. Y bueno, en este sentido, en esta línea, ¿cómo podemos reaprender a sentirnos deseables tras una cirugía? Ya sea una mastectomía, una penectomía, ¿cómo volver a sentirnos deseables? Mira, yo siempre les voy a decir a todas las personas que en cualquier circunstancia que estés pasando, el hecho de conocerte es lo que hace la diferencia. Tienes que saber que te gusta y si eso que te gustaba ya no te está gustando en ese momento, tienes que volver a explorarte. O sea, tienes que volver a buscar qué cosas te va a hacer sentir. A lo mejor una comida antes del acto erótico te va a sentir que vas a hacer algo que antes no hacías. O a lo mejor el uso de lubricantes, que es una de las recomendaciones que se da, por el tema de la sequedad y la de las mucosas, el uso de lubricantes a base de agua, tiene que ser a base de agua, y puede ayudar a generar a la hora de tener la penetración, si se penetración y es lo que les gusta. Entonces, al momento de estar con un lubricante, que haya más molestias, es más raro para masturbar. O sea, no, hay que recordar que no hay que luego hay que hacer un juego previo, un masaje, y se va a hacer en una vulva. Y es un poquito más complejo porque las mujeres llegar a tardar un poco más al órgano, llegar al placer, llegar a esa sensación que puede ser objeto. Entonces, si no hay un juego previo, a lo mejor es muy dolorosa y muy displacentera. Y si es un varón que no está pudiendo lograr otra otras áreas, no necesariamente tiene que ser la penetración. Si siente rico, si le gusta el hecho de la masturbación, en un lugar la erección, no pasa por vergüenza. Mucho de esto es comunicarse, comunicar con pareja y uno mismo empezar a reconocer cómo es su cuerpo, verlo, tal vez en una situación más compleja y más si yo lo digo desde esta perspectiva. Yo nunca he vivido con cáncer, he vivido con alguien que vive con cáncer, entonces lo digo desde un privilegio porque no lo propia, pero sé que el acompañamiento por parte de y aparte de una sexóloga o sexólogo, el hecho de tener esa mancuerna va a seguirse explorando. Las sesiones de sexualidad, muchas veces piensan que va a tener erotismo, no es cierto. ¿Sí? Un todo, abarca un todo, y es algo muy complejo porque van a vivencias, desde cómo te preguntas, desde cómo te ves. Imagínate todo tu día desde un complejísimo volverte a reconocer, incluso la vida. Y te dicen, esto ya no soy yo, cuesta no soy yo. ¿Qué puedo hacer para poderme vivir en esta parte? Sigue siendo mío, sigo siendo mío. Entonces, el tener esa reflexión y decir, bueno, para esto, pero sí,
¿Me Claro, entender? claro, el reconocerse, ¿no? Y el poderse, como dices, justo permitirse tener, ver más allá de lo evidente muchas veces, ¿no? El permitirse tocar, el permitirse sentir, el permitirse conocerse a uno mismo es lo que va a hacer la diferencia y nos va a permitir también como conocer a nuestra pareja. Pues Sharon, muchísimas gracias. Yo espero que este ejercicio lo podamos estar haciendo en algún otro momento. Hablar de sexualidades, híjole, un tema bastante grande, bastante rico y pues en temas como aunado a estas cuestiones como del cáncer y demás, creo que es algo de lo que poco se habla y que mucha falta hace. Entonces, yo sé que ya tendrás que ir a trabajar. Muchísimas gracias por el tiempo. Te agradezco infinitamente y bueno, pues ojalá no sea ni la primera ni la última. Van a haber muchas más, vamos a ver, vamos a seguirlo formulando porque estos temas me encantan, son complejísimos, pero me encanta hablar de ellos. Y aquí nos podríamos echar horas. Muchísimas gracias, Sharon, por tu participación. Un abrazo grande, grande y estamos en contacto. Ahora, Bye. gracias, Gracias, adiós, bye. bye. Y pues nada, realmente, como lo decíamos, hablar de cáncer y sexualidad es un tema bastante complejo, es un tema que pocas veces se explora y que muchas veces hace falta. Entonces, el hecho del poder tocar estos temas, el hecho de poder abordar este tipo de situaciones, se vuelve cada vez y cada día más importante en nuestra sociedad. Recordemos que va cada vez más en aumento, que nos vamos a estar encontrando cada vez con más frecuencia y cada vez a menores edades. Entonces, los invito a que sigan este tipo de contenido. Estamos ahí en Facebook como @SIC Raquel Ortiz y como @Grupo de Acompañamiento Emocional para Pacientes con Cáncer y Familiares. Por supuesto, también en TikTok como entre tumores y tertulias, así como está en nuestro logo. Y en YouTube también pueden encontrar estas transmisiones como @SIC Raquel Hernández. Entonces, los invitamos a que sigan como este tipo de episodios. Le doy las gracias infinitamente a la doctora Sharon Valencia González. Ella es médico cirujana y partera por el Centro Universitario de Tonalá, allá en Guadalajara, y que el día de hoy pues nos ayuda a entender un poco más de la relación entre el cáncer y toda la parte de la sexualidad. Muchísimas gracias por el favor de su atención y pues nada, síganos ahí. El día de hoy acabo de subir un nuevo podcast ahí a Spotify porque también estamos en Spotify y el tema de esta semana fue, o el título del podcast está como La voz que sana. Esta manera en la que nos comunicamos con nuestro personal médico, la importancia de que haya una buena comunicación entre médico y paciente, porque esta es la que realmente va a influir en las decisiones que tomemos, en cómo vamos a recibir los tratamientos y en cómo le vamos a comunicar a nuestros seres queridos el proceso por el cual estamos pasando. Entonces, pues los invito, les dejo ahí como todas las redes sociales, en Spotify, como Entre Tumores y Tertulias, en YouTube, en Facebook como @SIC Raquel Ortiz. Y pues nada, bienvenidas, bienvenidos y estoy ahí al pendiente. Muchísimas gracias, que estén muy bien.